Hola a todos, bienvenidos a Factor Humano, el videopodcast de IMED Hospitales. En el episodio de hoy vamos a hablar con el doctor Guillermo Valls, jefe de Medicina Interna del servicio de chequeos de alta resolución preventiva que tenemos disponible en IMED Valencia y en IMED Colón, y sobre todo de la importancia de adelantarse a la aparición de enfermedades. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. Doctor Guillermo Valls, gracias por sacar un ratito para venir a Factor Humano, al videopodcast de IMED Hospitales. Y bueno, como sabes, el episodio de hoy a mí me hace especial ilusión porque vamos a hablar de una herramienta que hemos desarrollado en IMED, dirigida sobre todo con el objetivo de que nuestros pacientes vivan más tiempo y vivan mejor, ¿no? Esta herramienta es el chequeo de alta resolución preventiva, el chequeo ARP, y qué mejor persona para darle forma y para dirigirlo y para supervisar ese circuito que nuestro jefe de medicina interna, que además es un médico de tradición familiar de médicos. Cuéntanos un poco, ¿no?, de esa tradición tan arraigada en tu familia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. A mí también me hace muchísima ilusión. Pues la verdad que sí, familiar. Nosotros somos de vocación. Ya mi bisabuelo era médico, mi abuelo internista, mi padre y mi tío. Y yo he vivido la medicina desde pequeñito. Con mi padre ya desde que tenía 12, 13 años hablábamos siempre de medicina. Y desde los 16 años estoy con él y he estado en consulta viendo pacientes. Guillermo, cuéntanos un poco digamos, en torno a la apertura de IMED Colón. Estuvimos hablando mucho de cambiar esa relación de los pacientes con la sanidad, de lo importante que es evitar la aparición de enfermedades o de detectarlas cuando aún están a tiempo. Pero ¿cuáles han sido tus principales motivaciones para liderar esta nueva era, ¿no?, o esta nueva dirección que estamos intentando llevar a cabo, ¿no?, sobre todo en ese área de cambiar la relación de los pacientes con su salud? Pues sobre todo ha sido la de ayudar. Desde todos mis años de práctica en medicina interna he tratado, igual que mi equipo, tanto pacientes con enfermedades agudas, crónicas, más graves, menos graves, y muchas de ellas se podían haber prevenido o que hubieran sido mucho más leves, con un mucho mejor pronóstico y mucha mejor supervivencia de vida si se hubieran detectado previamente. Y por eso, esa medicina proactiva, que es la que queremos, es por lo que hemos apostado por iniciar esta unidad. Y en ese chequeo, en el chequeo de alta resolución preventiva o ARP, en el que, como bien dices, lo que pretendemos es que el paciente evite la aparición de enfermedades o que las detectemos cuando aún podemos hacer algo por el paciente. ¿De qué consta? ¿Cómo se ha diseñado? ¿Qué diferencias hay entre este chequeo y otros chequeos que haya en el mercado? Pues sobre todo es la atención personalizada, la atención ad hoc. Ya desde que el paciente llega al circuito en el hospital, que se encuentra con Camila Jordán, las compañeras, que les guían durante todo el proceso, María Jesús Rupérez, ¿no?, que ven esa familiaridad, esa cercanía, claro. Y el paciente lo primero es que está súper cómodo, como en casa, ¿no? Y entonces ese circuito empieza en mi consulta con una anamnesis completa, es decir, historia clínica, le preguntamos por todos sus antecedentes, desde de qué ha trabajado, familiares, personales, qué patologías tiene en este momento, también, si las tiene. Y luego una exploración completa. Es fundamental. Cualquier paciente, incluso cuando vienen por otras cosas, aunque vengan por un dolor de las uñas de los pies, se merece una exploración de arriba abajo, porque a veces encuentras hallazgos casuales que no buscabas en ese momento y los encuentras. Pues con estos chequeos es más aún importante. Después de esa anamnesis y esa exploración... Esa es una anamnesis, perdona, Guillermo, en la que me comentabas que recientemente has incorporado la realización de una ecografía que haces tú mismo. Sí. Hacemos, sobre todo, va muy ligada al tema de la obesidad, pero porque hoy en día la obesidad ya se entiende como una enfermedad, lo que debe de ser. Y es verdad que la obesidad, un alto porcentaje de nuestros pacientes la tienen. Pero bueno, hacemos una ecografía para medir la grasa visceral, es decir, la grasa que de verdad crea la patología, y después para
valorar la calidad del músculo y poder saber para el tratamiento posterior qué ejercicio debe de hacer, si debe de ser solo aeróbico o también debe de hacer ejercicio de fuerza, etcétera. Si ese músculo está infiltrado por grasa, debemos de ser más agresivos. Muy bien. Perdona, que ibas a pasar a la siguiente fase después de esa consulta, que creo que es alrededor de 1 hora. Sí. El paciente ya pasaría a la siguiente fase. El paciente ya pasa a la siguiente fase. Bueno, nosotros en esa consulta le adaptamos el chequeo a lo que él necesita. Y dependiendo, por ejemplo, si el paciente nos ha contado que, aunque él no tenga actualmente medible un riesgo cardiovascular, ni nos haya dicho que tiene una hipertensión ni una diabetes, pero sí familiar, entonces hay que adaptarlo. Si el paciente nos dice que sí que es fumador o ha fumado, pues pedimos unas pruebas u otras encaminadas a poder detectar esos factores de riesgo y poderlo tratar lo mejor posible para que la enfermedad no se desarrolle en un futuro. Entonces después empezamos el chequeo con una resonancia de 3 teslas, es lo último en resonancias. Esto nos permite ver toda la parte de músculos, es desde del cuerpo completo, con lo cual tiene mucha sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto de sensibilidad? Que detecta con un alto porcentaje cualquier lesión que pueda haber, desde los músculos, en los huesos, en órganos, nos lo detecta y entonces incluso a veces detecta alguna cosa de más, pero que luego eso ya discernimos si es patología o no, si hay que hacer alguna prueba complementaria. O sea que ahí ya, por ejemplo, podríamos estar haciendo una valoración del sistema nervioso central, como bien has dicho, de la competencia musculoesquelética del paciente, vísceras, pulmón. Claro, por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer de próstata y no lo sabe y tiene metástasis óseas, los vamos a detectar, por ejemplo. O tiene otras lesiones en páncreas, también en hígado, por ejemplo. Y bueno, ese es el primer paso. Además, para mí lo fundamental de este chequeo es hacer la resonancia de cuerpo completo y no el TAC de cuerpo completo, porque no irradia. Claro. Con lo cual, ¿qué nos permite? Nos permite, aparte de hacer un TAC de alta resolución pulmonar, de baja radiación, que ahí podemos ver pues, todo el parénquima pulmonar cómo está, si tiene nódulos, si tiene bronquiectasias, si tiene enfisema porque es fumador, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer un buen estudio pulmonar. Y entiendo que este TAC sería, digamos, la herramienta para hacer el cribado del cáncer de pulmón. Exacto. Importante. No lo he dicho, pero sí, el cribado de cáncer de pulmón. Que si no me equivoco es de los más prevalentes ya en población general, tanto en fumadores como no fumadores. Sí, ya no es solo en fumadores, sino en no fumadores también. Y luego, por otro lado, nos permite hacer el angioTAC de coronarias para valorar el calcio que hay en las arterias. Esto lo que nos dice y nos previene, si hay mucho calcio en la arteria, quiere decir que hay mucho riesgo de que hayan ahí placas de ateroma y que obstruyan las arterias y que pueda haber en un futuro a corto, medio o largo plazo de un infarto. Con lo cual, si hay en las arterias se ve que hay se cuantifica un alto porcentaje de calcio, luego valoraremos si hacemos o una resonancia cardíaca o incluso un cateterismo. Claro. Hemos tenido casos en los que hemos hecho esta prueba y hemos logrado tratar antes de que se dé el infarto, hemos logrado de sanear esa arteria y liberarla. Y el paciente no ha sufrido un infarto, con lo cual ese corazón no ha sufrido una isquemia, es decir, una falta de riego al corazón, y no ha sufrido una disminución de la fuerza del corazón. Interesantísimo, las enfermedades cardiovasculares también. Otro de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que por un lado sería el cáncer, por otro lado las enfermedades cardiovasculares, por otro lado las neurodegenerativas y finalmente el diabetes. La diabetes y, digamos, todo el síndrome metabólico asociados. Y luego, por supuesto, pues bueno, en cardiología luego hablaré, porque la mañana siguiente se hace. Esa noche también se hace una polisomnografía para detectar anías del sueño. Es fundamental, sobre todo en pacientes roncadores. No la necesita todo el mundo, la adaptamos a los pacientes que nos dicen que se levantan con cefalea, que no duermen bien y que tienen hipertensión arterial, es decir, la tensión alta, la presión arterial alta. Entonces, si se detectan esas apneas, también estamos evitando riesgo cardiovascular, de problemas futuros. Luego, por la mañana, también realizamos en basal una analítica completísima donde vemos tanto el hemograma para ver si puede haber una anemia, si puede haber algún problema de la serie blanca, de la inmunidad, leucocitos, etcétera, de la coagulación, diabetes, para detectar diabetes, ver cómo está la función del hígado, la función del riñón
y luego también pues el tiroides, ¿no? También las patologías tiroideas. Y luego también ahí pedimos unos marcadores como es la lipoproteína A y la ApoB, que esto nos predice también el riesgo cardiovascular que puede tener el paciente. Y si tenemos que incidir más o menos luego en el tratamiento. Y luego también se realiza por parte de cardiología, hemos dicho, el TAC el angio-TAC de coronarias, realiza nuestra cardióloga Victoria Jacas, y el equipo pues realiza también primero un electro, por supuesto, y una ecografía de corazón. Eso te detecta el 80% de las patologías cardíacas que pueden haber. Y además de decirte si hay valvulopatías, no hay, es decir, si cierra bien las válvulas del corazón, no, si está grande, tiene mejor la función, tiene más fuerza ese corazón o menos. Se ha podido detener incluso algún tipo de angina o infarto, o si es más grande de lo normal. Además, nos permite luego hacer la ergometría, que es la prueba de esfuerzo, que nos pone una cinta a correr para intentar inducir la isquemia o arritmias, es decir, latidos fuera del lugar que no toca o que va más rápido el corazón, con seguridad, porque hay determinadas patologías que tú no puedes hacer primero la prueba de esfuerzo. Primero hay que hacer siempre el electro y la ecografía de corazón. Y entiendo que habría en ese circuito, en la parte que hacemos aquí en IMED Colón, también se incluiría un DEXA-scan, que es una densitometría de cuerpo entero, ¿no? Cuerpo entero, que además te dice la calidad del músculo también. Nos dice, aparte de que también te dice el hueso, claro, el grado, si puede tener osteoporosis, osteopenia, es decir, la compactación que hay, y si debemos de prevenir, sobre todo en mujeres, que no hace falta que sean mujeres que están en la menopausia. Simplemente los pacientes con celiaquía o mujeres sobre todo delgadas ya pueden haber una osteoporosis. Y luego también algo muy importante que hacemos es en mujeres la ecografía y la mamografía para el cribaje del cáncer de mama, que es fundamental, sobre todo a partir de los 40 años. O si ha tenido algún antecedente familiar, su madre, pues 5 años antes empezar ya con ese cribado. Creo que hay que poner de manifiesto lo conveniente y lo importante que es tener un equipo de radiodiagnóstico tan potente como el que tenemos liderado por la doctora Elía, ¿no? Que bueno, lógicamente da un soporte ahí espectacular en cuanto a la información que somos capaces de sacar de todo este proceso que has descrito, ¿no? Muy bien, Guillermo. Entonces, entiendo que hemos cubierto la parte que se hace en IMED Colón y luego citaríamos al paciente en un día distinto en la unidad de endoscopias de IMED Valencia. Sí. Citamos en un día después y hacemos gastroscopia y colonoscopia para el cribaje de cáncer tanto gástrico, hay diferentes, como de colon. Tanto el estómago como el colon solo se pueden ver por dentro. Para decir 100% no hay nada, estate tranquilo, para dar esa confianza al paciente y esa seguridad, lo tenemos que ver por dentro y es la forma de hacerlo. Ya tenemos 2 casos en los que hemos detectado precozmente 2 cáncer de colon que no ha hecho falta ni dar quimioterapia. Tenía más de 5 centímetros, era un adenocarcinoma y luego sí que se ha intervenido, pero no ha hecho falta la quimioterapia porque se había cogido en estadio inicial. Claro. Yo, fíjate, una de las cosas que más me gusta de este servicio, del chequeo ARP, es que hemos puesto a disposición de los pacientes un circuito en el que vamos a obtener una información valiosísima acerca de esos 4 jinetes del apocalipsis que mencionábamos anteriormente, que son además los que mayor impacto negativo tienen sobre la esperanza de vida saludable, ¿no? Es decir, saludable. Sobre los años de vida que vivimos con buena salud, ¿no? Entonces, una cosa que sí que te quería preguntar es cómo se tienen que preparar los pacientes para enfrentarse a un proceso así, ¿no? Porque es verdad que conseguimos dar respuesta a esa demanda que tienen los pacientes de quiero que me lo miren todo, pero es verdad que muchas veces cuando buscamos, encontramos, ¿no? Y entiendo que para esto hay que estar también preparado. Sí, muchos pacientes me dicen que no quieren hacerse ninguna prueba. Eso pasa mucho entre los médicos. No me lo quiero hacer porque tengo miedo a encontrar. No, al revés. Si buscamos, encontramos de una forma dirigida y con sentido común y detectamos precozmente, esa enfermedad no se va a desarrollar o la vamos a poder tratar precozmente y tu esperanza de vida no va a cambiar en la mayoría de los casos. Y si no, vamos a hacer que tengas una mejor calidad de vida. Claro. Eso es
fundamental. Es verdad que los pacientes muchas veces vienen y te dicen, hazme de todo. Ujú. No, hay que hacerlo dirigido. Por eso aquí lo hacemos ad hoc. En la unidad de chequeos ARP hacemos el chequeo ad hoc. Lo hacemos adaptado a las necesidades del paciente, Ujú. que eso es lo que debe de ser. Es decir, hemos hablado de unas generalidades, pero lo vamos a intentar adaptar en la medida de lo posible a lo que tú veas en consulta con el paciente. Claro, por eso es fundamental primero la visita previa, luego haremos la posterior, que luego hablaremos de ella, pero la visita previa es fundamental porque muchas veces cambiamos, ¿no? Y decimos, pues en vez de que esta prueba hacemos esta o hacemos esto más. Además, esto es fundamental. Le explicamos al paciente el porqué y la verdad que se sienten comodísimos. El miedo, yo creo que en cuanto entran aquí y se encuentran ya con las compañeras que hemos hablado antes, Claro. Camila, María Jesús, que la verdad que todo el mundo queda encantadísimo, ¿no? Y luego el hospital, además, lo bonito que es y todo la tecnología que tiene y cómo es el personal, pues la verdad que se le van todos los miedos. Sí. Y bueno, una vez que el paciente ha transcurrido por todo ese proceso, obtenemos los resultados, los estudiamos muchas veces de una manera multidisciplinar y vuelven a consulta contigo. Sí, porque muchas de las veces también necesitamos de otros especialistas previamente y también tienen revisión pues con endocrinología, aparte de la que tienen con cardiología, neurología, dermatología, urología también. Y bueno, y cuando vuelven con nosotros, hacemos desde nuestra visión integral de medicina interna, nosotros valoramos todas las pruebas que ya las hemos estudiado previamente antes de la consulta, luego las volvemos a revisar con el paciente, le explicamos todo y ya le hacemos un plan. Si no hemos detectado nada, hacemos un plan de futuro para que siga así, para que siempre hay que dar recomendaciones de estilo de vida saludable. Es fundamental, más con la dieta que tenemos mediterránea. Tenemos que aprovechar el tiempo que hace aquí en Valencia y que para hacer ejercicio físico. Y luego también hay algo muy importante que también yo intento tratar, que es el tema de salud mental también. Muchas veces los pacientes... Fundamental. Y la verdad que por eso el lado humano es lo más importante de todo esto que hacemos y lo que tenemos que recalcar también, ¿no? Porque cuando estrechas lazos con el paciente, que muchas veces es rápido en este sentido, también detectas si el paciente puede tener pues algo de depresión o otro tipo de patología, ¿no? Y también le podemos ayudar. Es fundamental esa confianza con el paciente que al final acaban abriéndose, ¿no? Claro. Pero bueno, si no tiene nada, el chequeo sale perfecto, diseñamos cuál va a ser a futuro el recorrido que debe de hacer Esa vigilancia, y ¿no? la vigilancia que debemos de tener. Ujú. Si tiene una patología establecida, la tratamos de la mejor forma posible y multidisciplinar muchas de las veces. Claro. Es decir, que si encontramos algo que tenga que ver con el campo de la urología, tenemos aquí nuestro servicio de urología. Lo derivamos, si es Efectivamente. de cardiología, el cardiólogo va a seguirlo, neurología, etc. Siempre nosotros como director de orquesta, ¿no? Nosotros aunamos las diferentes especialidades y le damos sentido. Y sobre todo luego en los tratamientos, el neurólogo pone su tratamiento, el cardiólogo pone su tratamiento, el urólogo también. Nosotros tenemos que vigilar que esos tratamientos juntos pues no creen interacciones, etc. Muchas veces el paciente va a un especialista y el otro no lo sabe porque incluso a lo mejor cuando te viene han ido a otro sitio, ¿no? Claro, Entonces claro. nosotros tenemos que vigilar eso. Que es importante mencionar que también tenemos esa parte de asesoramiento en cuanto al ejercicio físico, ¿no? Con nuestra unidad de Fisiotec Reto, en la que bueno, combinamos fisioterapia y ejercicio físico, pero sobre todo es una unidad en la que el paciente aprende, ¿no? A cuidarse en ese ámbito, no solo en el momento, sino desde ese momento y hacia el futuro. Es pilar fundamental, al igual que la nutrición. También la unidad de nutrición y dietética, que también es fundamental. Aprenden a cuidarse, a cuidar el cuerpo por fuera y luego la alimentación para cuidarse por dentro. Claro. Y ¿nos podrías contar algún ejemplo, lógicamente anonimizado, ¿no? de algún paciente que te haya llamado la atención o que sea muy, muy ilustrativo, ¿no? de lo que hacemos aquí? Pues sí, bueno, ya he contado los dos, por ejemplo, de cáncer de colon que hemos detectado. Hay otro que la verdad que fue decir, cuando sí fue el chequeo y lo vi, dije, menos mal porque era un tumor en cola de páncreas. Ese tumor de cola de páncreas se cogió en un estadio tan inicial que se le intervino y no ha necesitado tampoco ni quimioterapia ni otro tratamiento posterior, solo va a tener que llevar seguimiento. Entonces, eso fue, la verdad que el paciente no sabía cómo agradecerlo y luego, aparte de eso, los que hemos tenido de detección precoz de qué mejor, ¿no? Algo tan prevalente como es el riesgo cardiovascular, la hipertensión, las placas de... Bueno, el tema de riesgo de tener infarto, etcétera, de que a un paciente antes que le den infarto y de que tenga una lesión ya crónica, que puedas actuar sobre esa arteria
ponerle un muellecito, que es un stent, el stent, y que nunca tenga ese paciente el infarto, o que ya vaya a llegar un seguimiento, que le controlemos todos los factores de cardiovascular, hipertensión, el colesterol, si es diabético. Claro. Esos ejemplos ya te dicen cómo debe de ser. Y luego hay otro tema que yo siempre que cojo aparte, como he dicho antes, si hay obesidad, ¿no? Hay que tratarla, porque la obesidad es una enfermedad. Y la obesidad, ya no solo los problemas musculoesqueléticos que nos dan simplemente de desgaste, de artrosis, dolores, sino los problemas que da a nivel de corazón, a nivel de riñones, a nivel de hígado. Que estamos ya en números de prácticamente pandemia, ¿no? Estamos en números altísimos. La obesidad es realmente un problema fuera de control. Más del 40%. Y no diagnosticados estarán el 50% por lo menos. Claro. 60%. Es que es impresionante. Y hoy en día, con los fármacos que tenemos y los tratamientos que tenemos, aparte de junto con la unidad de nutrición y la unidad de fisioterapeutas que tenemos, el tratamiento multidisciplinar aquí también es fundamental y el éxito y diferencial. Y le cambias la vida a los pacientes. Una cosa, Guillermo, que me está llamando la atención es que cada vez tenemos pacientes más jóvenes, ¿no? Es verdad que empezamos con pacientes, pues, digamos, en la quinta, sexta década de su vida, pero ya empezamos a tener bastantes pacientes de los 40 y 45 años, ¿no? Que yo creo que es realmente cuando más interesante es iniciarse en este proceso, ¿no? Porque muchas veces, muchos de los ejemplos que has puesto son pacientes que ya tienen algún tipo de síntoma, ¿no? O al menos han convivido con personas que lo han tenido, de su edad o de su estilo de vida, que empiezan a tener eventos adversos, ¿no? Entonces, ese es un grupo de pacientes que ya viene, digamos, como con un inicio, si queremos decirlo, ¿no? de sospecha de patología. Pero lo realmente interesante es iniciar este proceso, entiendo, cuando te sientes perfectamente sano, ¿no? Precisamente con el objetivo de lo que hablábamos antes, ¿no? De evitar la aparición de las enfermedades. Claro, porque la prevención, la medicina no solo debe de curar, es fundamental la prevención. Y esto que estás diciendo de la gente joven, sobre todo lo hemos visto después de la pandemia. La pandemia fue horrorosa, pero luego ha traído sus connotaciones positivas dentro de la sociedad, los cambios que hemos tenido. Volver al campo y querer cuidarnos. Y ese querer cuidarnos ha calado, y además también es porque estamos dando el personal sanitario y los centros sanitarios, hay que cuidarse, hay que prevenir. Y es fundamental. Entonces ya están viniendo, pues como tú dices, con 40 y pocos años, vemos que vienen cada vez más a esa edad porque quieren empezar a cuidarse, cambiar su estilo de vida y luego detectar enfermedades, si es que las tienen, para poder tener una esperanza de vida. Claro, efectivamente. Si tú tuvieras que mandar un mensaje para animar a los pacientes a que se inicien en este camino, como internista y también como director de orquesta de esta unidad, ¿cuál sería ese mensaje? Sobre todo, que no tengan miedo. Que nosotros lo que queremos con la prevención no queremos asustar, al revés. Nosotros lo que queremos es anticiparnos. Claro. Y cuanto antes vengan, es mejor. Entonces, que si nunca se han hecho un chequeo o que si hace tiempo que no se lo hacen, que vengan a IMED Colón, que les esperamos. Eso es. Yo creo que, bueno, simplemente subrayar que hemos diseñado, ¿no?, un chequeo que creemos que es muy cómodo para el paciente, porque al final pasa con nosotros, no llegará a 20 horas. 20 ¿no? horas y tiene todo. Además, duermen aquí y están súper cómodos, pueden venir acompañados, no vienen solos. Y luego que en cualquier momento todas las dudas que tengan aquí, que les surjan, nos pueden preguntar. Eso es. Y que estamos a su disposición. Que ponemos a su disposición la última tecnología, que vamos a mirarlo todo con el máximo detalle posible, que tienen a una persona, a un jefe de medicina interna como director de orquesta, pero, como hemos dicho anteriormente, con la posibilidad de apoyarse en todos los especialistas que tenemos, no solo en IMED Colón, sino también en IMED Valencia, que son muchos y muy buenos. Y que, bueno, nuestra vocación es, como hemos dicho al principio, que nuestros pacientes vivan más años, y que esos años que vivan de más los vivan en plenitud. En plenitud. Y que además nuestros chequeos, pues cada cuerpo es de una forma y tiene unas necesidades. Y nosotros con los chequeos lo adaptamos nos adaptamos a esas necesidades y esa historia que tiene ese cuerpo.
Y luego también, la verdad que lo que decías antes me estaba acordando ahora, ¿no? De que vienen antes con 40, 45 años. Nosotros estamos un poco asustados en medicina interna en el equipo porque cada vez vemos pacientes más jóvenes con cáncer. Y la verdad que por eso es fundamental que cuanto antes se venga. Porque antes lo que veíamos con 50, 55, 60 años lo estamos viendo ya con 40 años. Ajá. ¿Y hay alguna explicación de por qué esto es así? ¿Alguna sospecha? Yo supongo que la vida que llevamos, supongo que las notas externas que hay, de polución y de la vida, cómo ha cambiado, ¿no? Yo creo que todo eso debe de tener seguro que si antes no pasaba con nuestros abuelos, mucha más vida en el campo, una vida más sana, ahora ha cambiado todo mucho más rápido, la alimentación que llevamos. Ya estamos cada vez, ahora sales por el centro de Valencia, antes eran todo restaurantes de comida mediterránea y ahora parece que estés en New York, estás en el centro y todo es mucho de comida rápida, etc. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Creo que lo que intuyo de lo que dices es que nos hemos alejado un poco de aquello para lo que estamos diseñados, ¿no? Y que ese alejamiento puede estar detrás de estos hechos que comentas. En cualquier caso, Guillermo, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que estamos intentando trasladar, estamos a disposición de nuestros pacientes, estamos esperanzados porque creemos que ese cambio de medicina tradicional o voy al médico cuando me pasa algo voy a empezar a establecer una relación con mi médico y con mi institución sanitaria para evitar, ¿no? Llegar a un evento adverso. Pues nosotros desde luego vamos a estar detrás de eso, vamos a seguir divulgando y vamos a seguir intentando convencer a la gente de lo importante que es esto. Y lo dicho, estamos a disposición de quien se anime, ¿no? a participar. Si tienen dudas pueden venir y preguntarnos. Eso es. ¿Sabes? Ante la duda que vengan, que nos pregunten y que nosotros les contestaremos y les dirigiremos lo mejor posible. Muy bien, Guillermo. Oye, pues te agradezco enormemente tu tiempo. Estoy convencido de que este podcast o este tema lo vamos a tratar en más ocasiones porque estoy convencido de que va a calar muy bien entre nuestros espectadores y lo dicho, te emplazo para futuros episodios. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Guillermo. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.